Muy buenas amigos. En este vídeo aprenderemos los distintos tipos de pinzas o caliper de freno que existen, así como sus componentes y funcionamientos. Dentro del sistema de frenado, las pinzas son las que se encuentran al final del circuito, cuyas funciones son las de reducir la velocidad y detener el vehículo. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo. Al pisar el pedal de freno, la bomba de freno distribuye el líquido por los circuitos a cada una de las pinzas del vehículo. Estando el purgador cerrado, el fluido entra por el puerto de entrada del latiguillo, haciendo que los pistones o émbolos muevan las pastillas de freno, apretando el disco de freno de esta forma. Para hacer esto, existen dos tipos de pinzas, las fijas y las flotantes, siendo las flotantes con o sin mecanismo para el freno de mano. La diferencia es que, en las fijas, los pistones enfrentados salen a la vez y las pastillas aprietan el disco al mismo tiempo. Mientras que, en las flotantes, cuando el pistón junto con la pastilla de este lado toca el disco, el cuerpo de la pinza se desplaza hasta que la otra pastilla aprieta por el otro lado del disco. A partir de este momento, ambas pastillas aprietan a la vez. Las fijas se acoplan en el chasis del vehículo con unos tornillos por aquí y las flotantes lo hacen por aquí, por el soporte. Todas ellas funcionan con el sistema hidráulico que hemos explicado. Sin embargo, las pinzas flotantes con mecanismo también funcionan con sistema mecánico para poder realizar el frenado de estacionamiento. Es decir, cuando accionamos el freno de mano, una sirga de metal tira de esta palanca y gracias al mecanismo interno de la pinza y del pistón, se mueve para apretar el disco de freno. Este tipo de pinza generalmente se sitúa en la rueda trasera. Los componentes de una pinza de freno flotante sin mecanismo son muy parecidos a estos. La diferencia es que no encontraríamos los elementos que engloban al sistema de freno manual. Aquí tenemos el ejemplo de una Hyundai Santa Fe o de un Kia Sorento. A continuación, desmontaremos esta pinza flotante con mecanismo de un Volkswagen Polo 9N o la serie 4. Y esta pinza fija de un Volvo S60 para mostraros todos los componentes y sus utilidades. Para comenzar el desmontaje de la pinza flotante, vemos cómo están colocadas las pastillas de freno. Después nos encontramos con las guías. Son las encargadas de hacer que el cuerpo flotante de la pinza se deslice respecto al soporte fijo y como podéis observar vienen dos de ellas. Es muy importante que estén bien impregnadas con grasa de guías para que su vida sea más longeva y no haya fallos de funcionamiento. Estos componentes de goma son los guardapolvos de guía, cuya función es la de evitar que suciedad o agua entren dentro de la pinza donde se ubican las guías. Si estos componentes llegaran a fallar, las guías podrían oxidarse o dañarse y perjudicar el buen funcionamiento de la pinza, llegando a bloquearse. Algunos guardapolvos de guías tienen un inserto metálico para su fijación, bien sea en el cuerpo de la pinza o en el soporte. A continuación, vemos este elemento de aquí, los accesorios de pastilla de freno. Por ellos, resbalan las pastillas de freno y las mantienen en la posición de operación. Si se encontrasen en mal estado o con un engrasado pobre, podría provocar que las pastillas hicieran ruido o incluso que no se moviesen de forma correcta. De esta forma queda el soporte de pinza libre de cualquier componente. Liberamos la palanca y el soporte de la sirga para seguir viendo los distintos elementos.
Estos dos componentes permiten accionar los componentes internos. Existen varios tipos de accionamientos, aunque este es uno de los más comunes. Este retén de freno de mano evita que se ensucie el mecanismo, es decir, actúa como un guardapolvos pero para el freno de mano. Para poder analizar el interior del mecanismo necesitamos sacarlo del caliper. Como el pistón está acoplado al mecanismo interno, Frenkit utiliza el maletín de reposicionador de pistones. Un útil con una clara ventaja: se adapta a cualquier tipo de pinza con mecanismo. Por un lado tenemos el pistón y por otro el guardapolvos de caliper, cuya función es la misma que el guardapolvos de guía. Estos guardapolvos también pueden tener un inserto metálico o incluso una abrazadera metálica. Aquí tenemos el pistón que, como podéis observar, tiene una serie de componentes internos. Recordamos que solo las pinzas con mecanismo de freno de mano tienen componentes internos y además existe una gran variedad. Este es un ejemplo. Por lo general, los que no tienen componentes internos son más sencillos, ya que no tienen nada en su interior. Volviendo a la pinza, nos encontramos con la junta de caliper. Un componente muy importante, ya que se encarga de que no haya fugas de líquido de freno, y también ayuda a que el pistón retroceda y vuelva a su posición de partida. Si este componente se daña o está deteriorado, podría crear un fallo en el funcionamiento de la pinza. Esta pieza de aquí se llama purgador o sangrador, junto con su tapón. Cuando la pinza se instala en el chasis y se le conecta el sistema hidráulico, es necesario extraer el aire que se haya podido quedar dentro del sistema. Este proceso se denomina purgado. Es ahí cuando entra en juego el purgador. Abriéndolo un poco y pisando el pedal de freno conseguimos sacar el aire del circuito. Toca el turno de los componentes internos de la pinza. Al igual que los componentes del pistón, existen una gran variedad de estos. Con la ayuda de estos alicates circlip largos se puede extraer la grupilla. Es un componente metálico también conocido como anillo elástico, que mantiene el mecanismo seguro en el interior del cuerpo de la pinza. Aquí tenemos el mecanismo, encargado de transmitir la fuerza de giro de la palanca al pistón, gracias a unas bolas metálicas. Si os fijáis, podemos encontrar una junta con forma tórica en el vástago. Así, se evita que el líquido de freno se filtre por la parte trasera del cuerpo. Estos son los componentes que forman esta pinza. En la pinza fija no tenemos ninguna parte que sea móvil. Esta es concretamente un tipo de pinza de pastillas con pasadores, existiendo también con tirante central y con puente central. La diferencia recae en la estructura de la pinza. Lo primero que encontramos son los accesorios de pastillas de freno, enganchadas por estos pasadores. Esta chapa metálica mantiene a las pastillas en posición y, por el diseño que tiene, ayuda a retroceder a las pastillas.
Para mostraros los pistones, utilizaremos aire a presión y de esta manera saldrán los pistones de aluminio. Como podéis observar, esta pinza se compone de 4 pistones enfrentados. El líquido de frenos se distribuye por dentro de la pinza, llegando a cada cavidad haciendo la misma presión en cada pistón. Los que son monobloque, por lo general tienen un conducto exterior por donde se distribuye el líquido. También sacamos los guardapolvos que protegen de suciedad y partículas. En alguna pinza, los guardapolvos contienen un inserto metálico o contienen una abrazadera metálica que aprieta la goma para que encaje en la pinza. En esta pinza también encontramos los conocidos purgadores, que gracias a ellos podemos purgar el aire para su correcto funcionamiento. Llega el momento de separar ambas partes de la pinza. Una vez quitamos los tornillos y arandelas, podemos entender un poco mejor cómo se distribuye el fluido. Tras entrar por el puerto de entrada, llega a estas 2 cavidades, donde se encuentran los pistones. Para pasar a la segunda parte de la pinza, lo hace por este orificio de aquí. Es por eso por lo que tenemos este elemento de goma, haciendo de sellado entre ambas partes. Finalmente llega a las otras 2 cavidades restantes. Por último nos quedarían las 4 juntas del caliper, que evitan que haya fugas y ayudan a retroceder al pistón. Estos son todos los componentes que engloban a esta pinza fija. Muchas gracias a todos. Esperamos que os haya sido de utilidad y hayáis comprendido un poco mejor de qué se componen las pinzas de vuestro vehículo. Haremos más contenido por el estilo, así que no dudéis en suscribiros. Y si tenéis alguna pregunta, hacedla en los comentarios o contactad con nosotros a través de la página web.